Muchas bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que están conmigo en este momento. Sean muy bienvenidos todos a este compartir la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, José Peña. En esta oportunidad me encantaría poder tocar el tema de las imágenes y los ídolos. Así que, hermano querido, si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a esta hermosa comunidad para que vayamos estudiando la Sagrada Escritura paso a paso y vayamos comprendiendo los temas más importantes que nos brinda nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El tema que vamos a tocar nosotros en esta oportunidad, como te repito, va a ser sobre las imágenes y los ídolos. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque por la razón de que es un tema muy importante y es un tema muy controversial, porque en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo en el año 33 en Jerusalén, es la iglesia católica. Tenemos un tema, citas bíblicas, lo tenemos comprobado, ¿ok? Entonces, han nacido una reforma protestante, muchas denominaciones a las cuales se les llama iglesias. Estas denominaciones dicen que no es permitido tener imágenes dentro de la iglesia de Dios. Por eso dicen los hermanos esperados que la iglesia católica no es la iglesia de Dios porque hay imágenes, porque hay idolatrías. Bueno, en esta oportunidad tú te vas a dar cuenta qué es lo que quiere Dios, si a Dios le parece bien tener imágenes en su iglesia o qué es lo que prohíbe nuestro Señor. Sin más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a darnos cuenta que las imágenes y los ídolos son dos cosas muy diferentes. Y vamos también a estudiar lo que es el pecado de idolatría. Vamos a comenzar con qué es una imagen. Una imagen, pues tú tienes una imagen en los billetes, una representación en tu casa, una imagen pegada en las paredes de tu casa, como lo de tu familia, tus hijos, la graduación, ¿verdad?, que tuviste. Son imágenes. Un paisaje es una imagen. Ahora vamos a hablar de imágenes religiosas. La imagen del Papa es una imagen, la imagen de un santo, de la Virgen Santa María. Esas son imágenes religiosas, ¿verdad? Pero no dejan de ser imágenes. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es pensar de que una imagen, animal o cosa, que una representación de algo, nosotros le demos la categoría de Dios. Pero nosotros sabemos bien que Dios es único y verdadero y solo existe un verdadero Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado de idolatría es cuando tú crees que esa persona, animal o cosa es Dios. Entonces, sabemos que existe Dios mismo y existen las imágenes, existen muchas cosas en el mundo. Entonces el pecado va cuando cometes el pecado, cuando tú crees que eso, que no es Dios, ¿verdad? Tú piensas que es Dios, tú sientes que es Dios. Ese es el pecado de idolatría. Darle la adoración a una persona, animal o cosa. Bueno, para comenzar con los textos bíblicos, vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Me encantaría que pudieras tomar tu Biblia para que podamos estudiar este tema que está muy jugoso de información y te va a encantar. Espero que tomes tu lápiz, tu papel, porque te voy a dar los fundamentos bíblicos para que tú puedas defender como católico la Santa Madre Iglesia Católica por qué existen las imágenes en el templo de Dios.
Así que vamos a comenzar con Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Dice el texto bíblico así: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, en el Evangelio de Juan capítulo 4, de los versos 23 al 24, el Señor Jesús se encuentra con una samaritana en el pozo de Jacob. Bien recordamos este Evangelio. Y le explica a la samaritana que hay verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí estamos claros. Pero también dice, cuando habla el Señor Jesús, que los verdaderos adoradores, también existen falsos adoradores. Y entonces aquí viene lo que pasa en esta polémica, en esta controversia de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes, porque la gente congregada en las denominaciones protestantes calumnian al hermano católico diciendo: ustedes besan las imágenes, ustedes tocan las imágenes, ustedes se arrodillan ante las imágenes, se arrodillan ante la Virgen, ustedes son idólatras, ustedes están pecando mortalmente, solamente se le puede adorar a Dios. Entonces, en este texto bíblico, extrayendo la respuesta, ¿qué es adorar? Adorar es en espíritu y en verdad. Significa que no depende la adoración de una acción física, como poner los brazos así, arrodillarse, tocar, besar. Porque te voy a decir esto. Vamos a usar el sentido común para poder comprender esto. Nadie ha besado a Dios, nadie ha tocado a Dios, nadie ha abrazado a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración no está en una acción física. La adoración está en algo íntimo de tu corazón, una conexión espiritual de tu persona con nuestro Señor Padre que está en los cielos. Entonces ahí miren la diferencia. Entonces lo que hacen los hermanos de otras denominaciones es calumniar. Están calumniando al hermano católico. Por eso en este compartir, si están viendo personas de otras denominaciones que no, la Iglesia Católica, tenemos las imágenes, pero nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos, que es otra cosa muy distinta. Entonces, para que nos quede claro a los hermanos esperados que son miembros de la congregación de otras denominaciones, nosotros como Iglesia Católica, nosotros no tenemos ese pecado de idolatría, porque nosotros no adoramos las imágenes, porque eso es un pecado mortal. Asimismo, queridos hermanos, vamos a continuar para poder comprender más, y te voy a dar unos ejemplos muy importantes sobre lo que es el pecado de idolatría. Ahora te voy a mostrar el pecado de idolatría en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 11. Dice el texto bíblico así: al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era él el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de las mismas toros y
guirnaldas y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes y acabamos de decirles de que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Aquí está representado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 11, el pecado de idolatría, cuando este pueblo piensa que Bernabé era un dios ficticio, como es el tal conocido de la mitología, el Zeus, y que Pablo era un dios llamado Hermes. Entonces, cuando las personas pensaban en su corazón, en su mente, de que Pablo y Bernabé eran dioses, estaban cometiendo el pecado de idolatría. Y luego el sacerdote también estaba cometiendo, el sacerdote del templo de Zeus estaba cometiendo también el pecado de idolatría, porque quería ofrecerle toros y guirnaldas como sacrificio a Bernabé y a Pablo. Entonces, ¿qué hicieron estos enviados del Señor Jesucristo, estos apóstoles? Rasgaron sus vestidos, porque dijeron: este pueblo está pecando mortalmente, está pecando con este pecado de idolatría, porque están ofreciéndonos sacrificio a nosotros que somos únicamente hombres. Y nos están pensando este pueblo que nosotros somos dioses. Entonces rasgaron sus vestidos, queridos hermanos, y les expresa Pablo y Bernabé: nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven para nada. Tienen que volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto lo llena. Llegaron y como hicieron prodigios, a la misma vez que hicieron prodigios, o sea, milagros, hicieron sanación, expulsaron demonios, porque nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a todos los confines de la tierra. Y en todos los confines de la tierra, queridos hermanos, existían los dioses falsos, a los cuales se llaman ídolos. Los ídolos son dioses falsos. Es darle la adoración a un dios falso, a una persona, animal o cosa. Este es el primer ejemplo que te doy de idolatría, pensar que un hombre es Dios. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 32, de los versos del 1 al 8. Comienza el texto bíblico así: Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro de sus mujeres, sus hijos e hijas, en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Verso 7. Entonces dijo Yahvé a Moisés en el cerro:
vuelve y baja porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les he indicado, dice el Señor. Ya han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que el pecado comienza cuando le piden a Aarón, el pueblo de Israel en el desierto, en angustia, en un momento de debilidad. Moisés, ¿qué ha sido de él? No está Moisés, porque Moisés en ese momento fue a hablar con Dios para que Dios le diera las indicaciones para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo de Israel se desespera y quieren fabricar un Dios, y fabrican el famoso ternero de oro con los aros de las mujeres, los accesorios que tenían los miembros del pueblo de Israel, que son de metal fundido, de oro. Hicieron un ternero, hicieron una imagen. El pecado de idolatría comienza cuando a este becerro, a este ternero, le dan el lugar de Dios. Apartan a Dios y empiezan a adorar a este ternero de oro. Entonces ese es el pecado de idolatría: darle a una persona, animal o cosa el lugar de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: baja porque tu pueblo ha pecado. Le dice el Señor en pocas palabras: tu pueblo, mi pueblo, me ha traicionado con un ternero. Le ha dado mi lugar a un ternero. Eso es lo que le quiere decir Dios a Moisés. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que el pecado de idolatría es muy grave. Es darle el lugar de Dios a una persona, animal o cosa. Vamos a continuar con Isaías capítulo 44 de los versos 16 a 17. Dice el texto bíblico y comienza así: echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: me caliento mientras miro las llamas. Y con lo que sobre se fabrica su Dios, su ídolo, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciéndole: sálvame, pues tú eres mi Dios. El profeta Isaías es un profeta, como todos, muy reconocidos por sus profecías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Isaías, él se encontraba y él siempre confrontaba a muchos pueblos paganos y que todavía no habían reconocido, ¿verdad?, al Dios de Israel. Entonces les hace este comentario: con lo que ustedes cocinan, con lo que ustedes ponen su carne asada, sus alimentos, con lo que sobre van a fabricar su Dios. Y le van a decir al final, le van a rezar, se van a postrar, lo van a venerar, lo van a adorar y le van a decir: sálvame, pues tú eres mi Dios. Y el texto bíblico, la palabra Dios está en D minúscula. Entonces, no se puede adorar a un ídolo. Un ídolo es la representación de una persona, animal o cosa, y pensar que esto es Dios. Pero no, la adoración es exclusiva para Dios. Estos son los textos bíblicos que yo les estoy entregando, queridos hermanos, para que nosotros podamos respaldar nuestra fe católica. Pero
yo quiero que vayamos al libro de Salmos 115:5. Te voy a decir por qué. Porque este salmo es el que utilizan nuestros hermanos separados para poder tumbar nuestra fe. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y estudiar mucho la palabra de Dios para no dejarnos engañar por los hermanos esperados. ¿Por qué? Porque te voy a decir lo que está a continuación. Vete, hermano querido, al Salmo 115:5 en tu Biblia. Vas a leerlo del verso 5 al verso 8 y te vas a dar cuenta la calumnia que tienen nuestros hermanos esperados al católico. Y los hermanos esperados le predican al hermano católico con este verso bíblico. Ok, vamos a comenzar. Comienza Salmo 115, verso 5 en adelante. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos mas no palpan, pies pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Termina el texto bíblico. Entonces, el hermano esperado viene y te dice, ¿verdad que ustedes tienen imágenes en su iglesia? Sí, sí tenemos imágenes. ¿Verdad que tienen boca pero no hablan? Ah, sí. Ojos pero no ven. Oh, sí. Orejas pero no oyen. Ah, sí. Nariz pero no huelen. Oh, sí es cierto. Tienen manos, mas no palpan, pies pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y todo lo que en ellos ponen su confianza. ¿Verdad que sí tienen las imágenes de su iglesia? Dicen los hermanos esperados. Y el hermano católico que no está preparado, que no ha visto las enseñanzas, dice, ah, sí es cierto, hermano, sí es cierto. O te pones a temblar y no sabes qué responder. Pero vamos a darnos cuenta que el contexto de este salmo se refiere a los ídolos, no se refiere a las imágenes. Yo te voy a leer el contexto. Vamos a leer desde el verso 1, 2, 3 y 4 y vamos a continuar nuevamente con el 5, 6, 7 y 8. Mira qué estrategia más interesante la que utilizan ellos para poder engañar y calumniar al hermano católico. Dice así, comienza el salmo así: no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. ¿De qué está hablando el Salmo 115 del verso 1 al 8? Está hablando de los ídolos, querido hermano. Y como hemos estudiado ahorita en los textos anteriores, los ídolos no son agradables a nuestro Dios que está en los cielos. Dice el texto bíblico, termina así: sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen. Tienen manos mas no palpan, pies pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Se refiere el Salmo 115:5 a los ídolos, no a las imágenes. Estamos viendo la diferencia de una imagen y un ídolo. Ahora vamos a darnos cuenta, ya nos estamos entendiendo más, querido hermano, que lo que Dios está prohibiendo en la iglesia, está prohibiendo nuestro Dios, el Dios omnipotente, son los ídolos. Vamos a ver si prohíbe las imágenes o si por medio de las imágenes hasta Dios puede hacer milagros. Vamos a irnos al libro de Números, capítulo 21, verso 8.
El libro de Números está en el Antiguo Testamento. Me gustaría que lo buscaras. Comienza el texto bíblico así. Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Mira el texto bíblico, cómo Dios por medio de una imagen está haciendo un milagro de sanación. Y qué interesante que hace una imagen de una serpiente. ¿Y qué representa la serpiente en la Sagrada Escritura? Es Satanás, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua del Génesis. Entonces, mira qué interesante que Dios manda a Moisés a hacer una serpiente y la coloca en un poste. Y por medio de esa imagen, Dios hace milagros a las personas que no solamente con ver la imagen de la serpiente sanaba su cuerpo. Por medio de una imagen Dios puede hacer un milagro. Pero no se acredita que la imagen hizo el milagro, no. Se acredita que Dios por medio de esa imagen hizo el milagro. Son dos cosas muy distintas. Vamos a continuar en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, de los versos 23 al 26. Dice el texto bíblico así: en el Santo de los Santos, mira, en el templo de Dios, en el Santo de los Santos es el lugar más sagrado del templo. Puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto, que puso en el lugar más sagrado, querido hermano. Se pusieron en el templo de Dios, en el lugar más bendito, más sagrado, que solamente el sacerdote ministerial puede estar, ¿verdad? Pusieron 2 querubines de 5 metros de alto. Imagínate la altura que tenían esos ángeles. Sigue el texto. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Imagínate la altura que tenían en el lugar más sagrado esos 2 ángeles construidos. 5 metros de alto y 5 metros de alto. Cada ala medía 2.5 metros y 2.5 metros. Dice, sigue el texto, la altura del primero y del segundo eran de 5 metros. Entonces Dios permite en el templo que hayan imágenes de lo que hay en el cielo. Dice, continuamos con Primera de Reyes, en este mismo libro, al capítulo 6, pero el verso 31. Dice así: las puertas del Santo de los Santos era de madera de olivo silvestre. El dentil y los postes ocupaban la 5ª parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. Nos damos cuenta que hasta en las puertas tenían imágenes de ángeles. En el templo de Dios, en el lugar más santo, en el Santo de los Santos. Qué cosa más interesante, y nos aclara que en el templo de Dios, Dios permite las imágenes. A Dios no prohíbe las imágenes. Dios lo que prohíbe son los ídolos. Vamos a continuar con Levítico capítulo 19, verso 4. Dice el texto bíblico así: no se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé,
Dios de ustedes. Bueno, es más que claro, ¿verdad? Poder entenderlo literalmente este texto bíblico. No se vuelvan hacia los ídolos, a los dioses falsos, a la representación de una persona, animal o cosa, que nosotros le demos el lugar de Dios. Nos dice el Señor, no hagan eso, porque yo soy el Dios de ustedes. Vamos a continuar con Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versos de los 25 a 26. Dice el texto bíblico así: ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que lo recubre. No lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado. Debes saber que Yahvé lo odia. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que tú te vuelvas maldición, como ello es maldición. No tendrás por cosa, lo tendrás por cosa abominable, porque de hecho son anatema, o sea, maldito. Dios prohíbe nuevamente en este texto bíblico lo que son los ídolos, queridos hermanos. Los ídolos Dios lo detesta, no le gusta los ídolos a Dios y no le gusta que nosotros tengamos ídolos. Apocalipsis, vamos a irnos al libro de Revelaciones, Apocalipsis, que está en el último libro de la Sagrada Escritura, capítulo 14, verso del 4 al 7. Comienza el texto bíblico así: estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes, estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se encontró mentira, son intachables. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra y a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza: rindan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Gracias por estar aquí conmigo, queridos hermanos, para poder terminar con la Sagrada Escritura, para poder terminar con los textos bíblicos, queridos hermanos. Vamos a hacer un resumen de todo lo que estudiamos. Un breve resumen. Dios no prohíbe las imágenes. Dios lo que prohíbe son los ídolos. Ya tenemos los argumentos bíblicos, los fundamentos bíblicos, queridos hermanos, para poder defender nuestra fe católica, para poder defender nuestra creencia, para poder defender a nuestra iglesia, para poder defender a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre María, para poder defender la iglesia que Cristo fundó en el año 33 en Jerusalén, queridos hermanos. Gracias por estar aquí conmigo y quiero decirte que viva la Iglesia Católica, que viva nuestra Madre Santísima y que viva el Señor Jesucristo. Dios es maravilloso y Dios nos quiere dentro de la iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica. Vamos a terminar esta enseñanza con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bendito, por esta maravillosa enseñanza. La semilla ha sido sembrada, que es tu palabra. Ahora te toca a ti, Señor, hacerla crecer. Bendice a todos los hermanos que están aquí en sintonía conmigo, y gracias por todo, Padre Celestial, y todo es por ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido hermano y hermana, si te gustó la enseñanza, me gustaría que me dejes un like. Te dejo la caja de los comentarios para que tú puedas darme ideas de qué te gustaría que pudiéramos hablar en esta comunidad. ¿Qué te pareció la enseñanza?
Si te gustaría hacer una pregunta, dejar una pregunta para poder contestártela. Me gustaría que usaras esa caja de comentarios para que me dejes tus ideas, tus pensamientos, y suscríbete al canal, a esta comunidad amantes de la verdad, para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos, temas, enseñanzas, reflexiones que tenemos en esta hermosa comunidad. Te dejo, que Dios te bendiga, cuídate mucho y Dios te pague por este valioso tiempo que has invertido en este canal. Muchas gracias.